Bueno, respecto a las intoxicaciones por fármacos, vamos a nombrar algunos fármacos que son frecuentes la consulta en lo que es la edad pediátrica. eh, Ibuprofeno, diclofenac, dipirona, paracetamol y benzodiazepinas. Respecto del ibuprofeno, para recordar algunas características específicas de este fármaco, se metaboliza en hígado y se excreta por riñón. El cuadro clínico se presenta luego de 4 horas aproximadamente de la ingesta. Y no se han observado efectos severos con ingestas por debajo de 400 miligramos por kilo de peso, pero sí puede haber algunas manifestaciones clínicas no tan severas, pero que empiezan a notarse en los pacientes alrededor de los 100 miligramos de la ingesta, digamos, de los 100 miligramos por kilo de peso. Tiene una concentración máxima aproximadamente entre 1 y 2 horas y una vida media de 2 horas, y tiene mayor concentración en líquidos sinoviales que en plasma. Respecto a la intoxicación, el cuadro clínico puede generar síntomas principalmente gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿sí? Puede generar irritación en lo que es la mucosa gástrica y sangrado gástrico, alteraciones hepáticas. Puede generar algunas alteraciones sistémicas como taquicardia, bradicardia, hipotensión, alteraciones de la temperatura, nistagmus, disneas, apneas. Puede haber un cuadro clínico que se caracteriza con alteraciones del sensorio, somnolencia, puede presentarse el paciente en coma, puede haber convulsiones. Es bastante característico, sobre todo con intoxicaciones con grandes dosis, la insuficiencia renal por la excreción que tiene el ibuprofeno a nivel renal, acidosis metabólica, puede haber ototoxicidad, alteraciones del medio internos, alteraciones del coagulograma, angiodema y rhabdomiólisis. Respecto al tratamiento de la intoxicación con el ibuprofeno, cuando nos encontramos con pacientes que han ingerido entre 60 y 100 miligramos por kilo de dosis, vamos a indicar una dosis única de carbón activado, y cuando son pacientes que han ingerido más de 100 miligramos por kilo dosis, por lo general indicamos lavado gástrico, además del carbón activado, y protectores de la mucosa gástrica por el riesgo que genera ¿sí? de producir alteraciones justamente en la mucosa gástrica. Respecto al del diclofenac, sí hay algunos efectos adversos y tóxicos cuando se ingiere en dosis mayores a las indicadas. También van a ser de índole gastrointestinal, con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Puede haber también sangrado gastrointestinal, alteraciones hepáticas, hipotensión, depresión respiratoria, cefalea, mareos, somnolencia, convulsiones y coma. Y con respecto al uso crónico de este fármaco, podemos encontrarnos también con alteraciones de la coagulación, acidosis metabólica, necrosis a nivel hepático y tromboflebitis. Respecto al tratamiento de las ingestas, cuando nos encontramos con pacientes que han ingerido aproximadamente 4 miligramos por kilo de dosis hasta 200 miligramos, vamos a indicarle carbón activado y protector también de la mucosa gástrica para evitar todo lo que son las alteraciones a nivel gástrico, y más de 200 miligramos agregamos también, obviamente que dependiendo del tiempo de evolución del cuadro, al carbón activado y al protector de la mucosa gástrica, el lavado gástrico como medida de descontaminación inicial. Otro fármaco que es de uso bastante frecuente en pediatría es la dipirona, ¿sí? Cuando se ingiere, digamos, en dosis supraterapéuticas, podemos encontrarnos con algunos efectos tóxicos como síntomas gastrointestinales, manifestaciones alérgicas, cuadros de excitación, hipotermia, ¿sí? Y agranulocitosis. Hay que tener en cuenta que todas las alteraciones hematológicas son independientes de la dosis, por lo que es necesario pedir de rutina un control hematológico justamente cuando se trata de una dosis supraterapéutica, para justamente evaluar alguna alteración a nivel hematológico.
Respecto al tratamiento de las medidas de descontaminación para evitar que el fármaco continúe absorbiéndose y generar alguna alteración sistémica. Cuando se trata de ingestas entre 50 y 100 miligramos por kilo de dosis, indicamos carbón activado. Y por encima de 100 miligramos por kilo de dosis, indicamos lavado gástrico, carbón activado. Y obviamente también agregamos protectores de la mucosa gástrica. Respecto del paracetamol, recordar algunas características de este fármaco, que tiene una vida media aproximada de 2 horas, se excreta también por riñón, como pudimos charlar también en los power anteriores, ¿sí? Se utiliza el carbón activado seriado en este caso justamente porque el paracetamol tiene una circulación enterohepática cuando es introducido en el organismo a una dosis tóxica. Se utiliza obviamente como analgésico, como antipirético. Y respecto a las dosis hepatotóxicas, si en una intoxicación aguda llamamos dosis tóxica a toda la ingesta igual o mayor a 140 miligramos por kilo de peso, o en adolescentes o en adultos jóvenes igual o mayor a 7,5 gramos. ¿Sí? La intoxicación crónica la podemos caracterizar como la ingesta de 90 miligramos por kilo día por más de 24 horas. Respecto a los síntomas y signos de la intoxicación aguda, podemos encontrarnos con una primera fase, principalmente gastrointestinal, donde le vamos a encontrar un paciente que puede presentar un cuadro de náuseas y de vómitos y alteraciones a nivel hepático. ¿Sí? El compromiso hepático suele aparecer en un periodo asintomático o con algunas alteraciones gastrointestinales leves, luego de 48 horas, donde podemos encontrarnos con hepatitis tóxica, necrosis centrolobulillar, insuficiencia hepática, incluso puede acontecer el fallecimiento del paciente. También podemos encontrarnos con algunos síntomas generales que pueden acompañar, digamos, al cuadro, ¿sí? Alteraciones de la glucemia con hipoglucemia, alteraciones a nivel renal, ¿sí? Recordemos que se excreta a nivel renal, hipotermia y también alteraciones de la coagulación, alteraciones del coagulograma. Respecto a los exámenes complementarios, el examen toxicológico específico es el dosaje del paracetamol en sangre, que por la vida media del fármaco en el organismo se suele pedir a partir de las 4 horas de la ingesta, ¿sí? No es un examen complementario que lo tengamos disponible en nuestro medio, pero bueno, es el examen toxicológico específico. No por eso significa que no vamos a tratar al paciente, pero bueno, es el examen puntualmente específico para nombrárselos, ¿sí? Y de acuerdo a eso se va guiando con el nomograma de Dumas-Matthew, que relaciona el nivel plasmático del paracetamol con las horas transcurridas desde la ingesta hasta la extracción justamente de la muestra, y nos va a permitir cuantificar un poco lo que es el grado de severidad y la posibilidad de hepatotoxicidad. Respecto a los estudios complementarios que sí tenemos disponibles, con los cuales nos vamos a guiar en nuestro medio, ¿sí? Son obviamente el hepatograma, la glucemia, la función renal, podemos solicitar también amilasemia, CPK, y agrego también acá lo que es el coagulograma, que es muy importante de controlar porque a grandes dosis el paracetamol también puede generar alteraciones de la coagulación. Este es el normograma de Dumac-Matthew, ¿sí? Donde justamente correlaciona la concentración plasmática del paracetamol cuando tenemos la disponibilidad del dosaje, que lo vamos a ir realizando aproximadamente cada 4 horas, las horas transcurridas desde la ingestión, y nos da, digamos, una aproximación, ¿sí? A lo que puede ser una toxicidad hepática probable o una disminución de riesgo justamente de la toxicidad. Respecto a la intoxicación aguda con paracetamol, ¿sí? Las medidas iniciales de descontaminación consisten en la administración del carbón activado, ¿sí? Y en las dosis hepatotóxicas se puede indicar también el lavado gástrico y después el carbón activado.
Sí recordar que si no tenemos la disponibilidad del antídoto específico, ¿sí? Que la N-acetilcisteína de manera inmediata, se puede indicar el carbón activado de manera seriada cada 4 horas, vía oral o por sonda nasogástrica, si el cuadro clínico del paciente lo amerita, hasta tener la disponibilidad de la N-acetilcisteína para poder comenzar el tratamiento con el antídoto específico. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Cuando la cantidad de ingerida corresponde a una dosis tóxica, ¿sí? Que hablábamos recién, 140 miligramos por kilo dosis del paciente o más de 7,5 gramos, lo que sea mayor. Y se puede administrar vía oral o endovenosa si en nuestro medio no tenemos disponibilidad en nuestro país de la vía endovenosa, por lo que lo vamos a administrar vía oral. Es un preparado magistral. Por lo general, no se recomienda la utilización de los preparados que vienen con los mucolíticos, como por ejemplo el Acemuc, ya que tienen mucho contenido de azúcares en su composición y generan bastante intolerancia gástrica sumado a las alteraciones ya de gastrointestinales, como náuseas y vómitos que produce el cuadro de la intoxicación en sí, sumado a eso que la concentración es bastante escasa, entonces se necesitan volúmenes mucho mayores para llegar a la dosis específica del antídoto. Se recomienda por lo general utilizar los preparados magistrales en dosis de 140 miligramos por kilo, que se diluyen al 5%, como dosis de carga, y después se continúa con la mitad de la dosis, que es 70 miligramos por kilo, cada 4 horas, hasta completar las 17 dosis totales, que son aproximadamente 2 días y medio o 3, dependiendo, digamos, cómo se va haciendo, que se va haciendo cada 4 horas. Se puede diluir, algunos preparados magistrales ya vienen en forma de jarabes y otros vienen en forma de polvo, y eso se reconstituye en agua destilada, pero a su vez se puede diluir en agua o en algún jugo o en alguna otra bebida eh, para poder administrarlos vía oral. Se puede administrar incluso también por sonda nasogástrica si el cuadro del paciente lo amerita. Sí, para recordar, sí, hay muchas formas de presentación del paracetamol, sí, para que lo tengamos en cuenta. Obviamente las que conocemos en pediatría, las gotas, presentaciones de jarabe, comprimidos, pero también se encuentran formando partes de muchos otros fármacos, sí, acompañando, digamos, a otros analgésicos como el diclofenac. También se encuentran en los test descongestivos, entonces tratar de evaluar justamente el riesgo de intoxicación cuando este tipo de fármacos son de consumo frecuente o están disponibles en el hogar. Después tenemos otros fármacos que también es bastante frecuente el cuadro de intoxicación o de consulta, digamos, en la edad pediátrica por justamente intoxicaciones a veces, en la mayoría de los casos accidentales, ¿sí? Que son las benzodiazepinas, que son sustancias depresoras del sistema nervioso central, que se utilizan como hipnóticos, miorelajantes, ansiolíticos y anticonvulsivantes. Si los clasificamos por su vida media de eliminación, en vida media ultracorta, como por ejemplo el midazolam, vida media corta, como es el lorazepam, intermedia, donde nos encontramos el clonazepam, que dentro de los fármacos más comunes, y de vida media larga, que es el diazepam. Eso nos sirve justamente para ver la vida media, para ver justamente y poder evaluar, de acuerdo a la clínica también del paciente, el tiempo del efecto que puede llegar a generar en el organismo del paciente. Los signos y síntomas de intoxicación principalmente son los neurológicos. Nos encontramos con pacientes con miosis, con nistagmus. La ataxia es bastante frecuente, disartria, mareos, somnolencias, estupor, obnubilación, o incluso es un paciente que puede ingresar en coma. Puede haber también depresión cardiovascular. Dentro de lo que son los síntomas musculares podemos encontrarnos con cuadros de hipotonía, depresión respiratoria. Y sí recordar, sobre todo en los niños y en los ancianos, la existencia del síndrome paradojal,
que es un cuadro que se caracteriza por excitación psicomotriz, alternados con periodos de depresión del sensorio, que es más frecuente en las edades extremos de la vida. Respecto a las medidas de descontaminación y el tratamiento, sí se indica, de acuerdo obviamente a la cantidad ingerida y al tiempo de evolución, el lavado gástrico y el carbón activado. Y respecto al antídoto, que es el flumazenil, que es el antagonista puro de las benzodiazepinas, solamente está indicado y se utiliza únicamente en casos de depresión del sensorio en un paciente que tenga un Glasgow menor a 8 o de depresión respiratoria. Incluso tiene algunas contraindicaciones, ¿sí? Está contraindicado en pacientes con arritmias cardíacas o antecedentes de arritmias cardíacas, convulsiones o antecedentes de convulsiones, ¿sí? Justamente por el riesgo de que presente episodios luego de la administración del antídoto, hipotensión arterial severa o ingesta concomitante de antidepresivos tricíclicos u otras drogas, porque no es de utilidad, ¿sí? O hipoxia. O sea, debemos cerciorarnos de que obviamente, además de la clínica de depresión respiratoria o depresión del sensorio con un Glasgow menos de 8, la intoxicación sea específicamente de benzodiazepinas y no esté combinada con otras sustancias, porque si no, no tiene ninguna utilidad del antídoto.